Saludos muchachos, llegamos a nuestra clase número 8. Vamos a continuar abordando las formas de cómo poder implementar el método de diseño. Ya sabíamos cuáles son los pasos, eso lo vimos al principio. Luego nos fuimos hacia un método muy interesante que es el método de árbol de objetivo. Después fijamos cuáles eran las funciones fundamentales que quiere tu artefacto, tu máquina, tu equipo, lo que estés diseñando. ¿Qué toca entonces ahora? Los requerimientos. Yo puedo saber, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando anteriormente, que yo les desarrollé un poquito el televisor. Bueno, ok, yo ya sé que quiero un televisor. ¿De cuántas pulgadas lo quieres? ¿Lo quieres a blanco y negro? ¿Lo quieres a color? ¿Lo quieres panorámico, 3D? ¿Ok? Entonces, eso es la nueva etapa que tenemos que cubrir. Ya sabemos cuáles son sus funciones, ya lo tenemos muy claro. Ya sabemos que la lavadora va a lavar ropa. Ahora, ¿cuántos kilos de ropa va a lavar? Ese es el punto que nos atañe ahora, el requerimiento. Entonces, los requerimientos buscan delimitarse o tienen que ser delimitados en función de, primero, costos. Si voy a crear un nuevo artefacto, un nuevo producto, bueno, hay que recordar que hay que invertir en nuevos equipos. Hay gastos para preparar a esos proveedores o a los equipos que vamos a adaptar a los nuevos requerimientos de producción. Si yo produzco televisores de 32 pulgadas y ahora voy a producir televisores de 42 pulgadas, necesito equipos distintos o adaptar los equipos que tengo a este nuevo requerimiento. ¿Y cuál es el valor que están dispuestos los clientes de pagar por esos nuevos artefactos? Los clientes estarán dispuestos a pagar por un televisor de 42, de 60 pulgadas. Bueno, ya sabemos que sí, pero eso es algo que tú tienes que prever al principio, ¿ok? Sobre todo cuando estás introduciendo nuevos productos. ¿Cuáles son los tamaños y pesos aceptados por las máquinas con las que se cuenta? Como les estoy diciendo, ¿hasta cuántas pulgadas puedo hacer un televisor de 5000 pulgadas? Bueno, evidentemente que no. ¿Ok? Para eso hay otros. Los que están en los estadios, por ejemplo, no son televisores, son otros sistemas que trabajan con bombillos LED. Pero televisores de esa magnitud, pues actualmente no hay ninguna máquina que lo pueda hacer. ¿Cuál es el rendimiento o potencia de las máquinas que tienes? Acuérdate que si vas a producir más grande, pues evidentemente que tus rendimientos van a caer y como tu rendimiento cae, vas a producir menos y entonces se te encarecen un poquito los costos de producción. ¿Qué aspectos legales referentes a la incorporación de ese elemento, ese artefacto en el mercado tienes que tener desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral? Bueno, ahora los trabajadores van a cargar más pesos. Bueno, tienes que tener cuidado y ver cómo vas a hacer para poder cubrir ese aspecto. La parte de comercialización, bueno, propaganda, publicidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, estar pendiente de para cuándo vas a lanzar esos productos. Como les estábamos comentando anteriormente, el árbol de objetivo busca ver cuáles son las funciones. ¿Ok? Los dos métodos anteriores buscan es eso, pues, analizar las funciones. ¿Ok? Y entonces con ello buscamos qué tenemos que hacer para conseguir el diseño que nosotros buscamos. Ahora yo lo que estoy haciendo es delimitando verdaderamente el producto que voy a crear. Fíjense que esto es muy importante y lo hemos venido abordando sucesivamente. Delimitación, muy importante. Eso lo tienen que tener ustedes siempre en cuenta. Y algún día, ojalá se acuerden, cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de grado, sea quien sea el que vaya a tutoriarlos o el que los vaya a asesorar, ayudarlos,
tienen que tener eso en cuenta. Delimitar precisamente el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, cuando la fijación de requerimientos, el procedimiento que yo debo hacer es, en primer lugar, considerar los diferentes niveles de generalidad de soluciones que yo puedo tener. ¿Ok? Pueden haber elecciones entre alternativas de productos, lo que hemos venido hablando y que les comenté ampliamente cuando ustedes hicieron su proyecto, cuando estaba haciendo su proyecto. Los tipos de productos que van a tener en cada uno de las posibilidades que ustedes tienen y las características propiamente de esos productos. Se cerró la puerta. Estos niveles pueden partir desde un nivel amplio que abarque muchas alternativas hasta uno muy específico que delimite lo que queremos claramente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El otro aspecto muy importante es determinar el nivel de generalidad con el cual se va a trabajar. ¿Okay? Entre mayor sea el nivel de generalidad, mayor libertad tendrá el diseñador. Evidentemente, pues. Si yo te digo a ti, como propietario, yo quiero que tú me hagas un edificio. Bueno, ahí ya te estoy dando toda la libertad. Tú te puedes hacer cualquier cosa. Un edificio de 5 pisos, 10 pisos, 20 pisos, de 50 apartamentos, de 10 apartamentos. Con buenas vistas, sin buenas vistas, con 2 baños, con 3 baños. ¿Ok? Realmente eso nunca va a pasar así. ¿Ok? Pero mientras más, era el ejemplo, mientras más general sea la cosa, el diseñador va a tener más libertad. Evidentemente, porque el propietario te va a decir, mira, yo quiero un edificio de 6 pisos y 4 apartamentos por piso, pónganle ustedes, entonces 5 por 4, 20, pues son 20 apartamentos y los quiero de 3 habitaciones y 2 baños, y entonces, bueno, el arquitecto ahí verá cómo va a ser la ubicación de los cuartos, de los baños, de la cocina, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso está muy bien cuando tú le estás dando esa libertad al diseñador, pero a veces hay que tener cuidado y hay que darle ciertos parámetros, no tampoco puede hacerse tan, vamos a decirlo así, tan general, porque evidentemente que al final puede pasar algo que tú no quieras. ¿Okay? Cuando tú estás haciendo nuevos productos, generalmente, tienes que tener un nivel alto. ¿Ok? En cambio que cuando tú tienes un nivel bajo de requerimientos, o sea, simplemente te estoy diciendo, bueno, mira, yo quiero, no sé, que en un carro que ahora en vez de tener 2 bombillos, dos luces, yo quiero que tenga 4. Bueno, es algo muy pequeño, es un cambio cosmético. ¿Okay? Lo otro muy importante es que hay que identificar muy claramente cuáles son los atributos de rendimiento requeridos. ¿Ok? Muy claramente. Estos planteamientos de rendimiento deben de ser particulares a cualquier solución. Ejemplo, si yo estoy diseñando una lavadora, no es lo mismo diseñar una lavadora para 10 kilos que para una de 18 kilos. O sea, las dimensiones, las características del motor, etcétera, etcétera. Podrán hacer lo mismo, pero los diseños van a ser distintos. Igual sucede con una lavadora, con una nevera. O sea, no es lo mismo diseñar una nevera de 15 pies que una nevera de 25 pies, de 2 puertas, con tal capacidad de freezer, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ser muy claramente establecido. Igual, por ejemplo, en un vehículo. Pues, bueno, mira, yo quiero un carro para la ciudad, yo quiero un carro para competencia, como el caso que están poniendo allí, los equipos de computación igual, oye, cuál es la velocidad que tú quieres, la capacidad de aceleración de la máquina, la capacidad de almacenamiento, etc. ¿Okay? Los requerimientos deben ser breves y precisos en cada atributo por parte de las personas que están pidiendo o exigiendo el producto. Deben ser breves, pero por favor nunca jamás acepten requerimientos vagos o ambiguos. Mira, ¿cómo tiene que ser el carro? Veloz.
Bueno, pero ¿qué es veloz? Por favor. ¿Tú lo quieres veloz cuánto? ¿110 kilómetros por hora? ¿180? ¿250? ¿300? O sea, dame por lo menos un margen. Ah, bueno, yo quiero que el carro ande entre 180 y 200 kilómetros por hora. Ah, excelente. Ahí ya tengo un requerimiento bien específico. El ejemplo que está allí. Un peso ligero. ¿Qué es eso de un tiempo ligero? Un peso ligero, perdón. ¿Qué es eso de un peso ligero? O sea, ¿qué es para ti un peso ligero? Por ejemplo, en una computadora. Ah, que pese 3 kilos. Ah, eso es otra cosa. Un tiempo rápido. Púnchale. Que tú puedas, por ejemplo, hacer un cambio de neumático rápido. Ah, pero ¿cuánto es rápido? ¿Ok? Muy bien. Entonces, deben de ser breves y precisos. Vamos a ver un ejemplo. Requerimos hacer una llave mezcladora de agua que sirva para agua caliente y fría. Esas existen. En las cocinas las hay mucho. Me dicen que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Hay que hacer un seguimiento al plan de especificaciones. Hay que hacer una diferencia entre lo que es demandado, imperativo y deseado optimizar. Hay una cosa que tiene que ser obligado. Pues, si tú haces una llave, por la llave tiene que salir agua. Eso es imperativo. No puedes hacer una llave para agua por donde no pasa agua. Eso es imperativo. Y pudieran haber cosas deseosas. Oye, que sea bonita, que sea de una forma agradable, que sea ergonómica, qué sé yo. Hay que indicar siempre a los responsables, quiénes son los responsables en cada punto, en cada aspecto. Y importante es la colocación de los cambios en el diseño cada vez que se hacen modificaciones. Por ejemplo, los programas de IPI, ustedes los pueden ver. Ahí en los programas de IPI aparece quién fue la persona que hizo el programa, quién lo aprobó y cuándo fue el cambio. Fíjense, hay un requerimiento sobre un programa específico, también se cumple en el caso de nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar qué es lo que es demanda y qué es lo que es deseo. Demanda con una D mayúscula, deseo con una D minúscula. En este caso es la llave mezcladora. ¿Ok? Como lo estamos haciendo por primera vez, bueno, no hay cambios. Si hubiera cambios, deberíamos de poner allí el cambio y la fecha, por lo menos. El cambio se va a colocar, por ejemplo, la capacidad de flujo de mezclado, máximo 10 litros por minuto a 2 bares. 2 bars es una medida de presión. Si yo cambio de 10 a 12 o a 8 y de 2 a 1,5, bueno, no importa, usted lo hace y usted va a poner ahí cambio, fecha del cambio. Y el responsable del cambio realizado, Alejandro Guillén. ¿Ok? Fíjense otro aspecto demandado, la presión. ¿Ok? La presión. Siempre cuando nosotros diseñamos algo en función de presión, siempre uno tiene un requerimiento, por ejemplo, en este caso 2 bar, pero la presión máxima que debería siempre tiene que estar por encima. Es algo de seguridad. Eso se llaman factores de seguridad. En ingeniería utilizamos mucho los factores de seguridad para las cosas fundamentales. Por ejemplo, en el caso cuando usted diseña una edificación, usted no diseña la edificación a lo que le dice la norma. Usted siempre se va por encima entre un 50 y un 60%, porque eso se llama factor de seguridad. Si usted va, por ejemplo, a diseñar una tubería, la tubería para agua siempre está por encima de la capacidad óptima o la capacidad de uso. Otra demanda, bueno, la temperatura. ¿Cuánta temperatura puede aguantar? Y así sucesivamente. Fíjense, por ejemplo, aquí algo deseado. Si es deseado, no es que tiene que ser y si no lo haces con eso, no. Fluctuación permisible de la temperatura, más o menos 5 grados. A una diferencia de presión de más o menos 5 bares. En el suministro de agua
caliente. Ah, me dijeron de que sí, mira. Siempre pueda poder, cada vez que yo mueva la manija, va a haber esa diferenciación de temperatura. Y así vamos a ir viendo sucesivamente. Ahorita vamos a seguir empleando un poquito más eso. En la parte de abajo, como ven, hay un espacio para donde se dice dónde va a ser la revisión. Cada cuánto tiempo se va a hacer la revisión. Fíjense otros aspectos aquí también. Seguimos con una segunda página. Adaptarse a recipientes domésticos, o sea, a las poncheras de lavaplatos domésticos. Ah, mira, algo deseado, que sea convertible para ser pegado a un accesorio en la pared. Ah, porque la gente de mercadeo me dijo que a lo mejor se pueden colocar cosas en la pared. Fíjense, por ejemplo, algo muy importante, que sea demandado, operación fácil, inclusive por niños. ¿Okay? Que vayan para la cocina un momento a lavar un plato o a lavar algo y pueda, ok. Algo, por ejemplo, también muy demandado. Ah, mira, que hay una marca comercial en un lugar prominente, o sea, que sepamos que esa es marca Acme. Y podamos decirle a todo el mundo, oye, mira, el accesorio de lavaplatos en mi casa es marca Acme y es buenísimo. Fíjense algo deseado, oye, que sea fácil mantenimiento y operación. Sobre todo el mantenimiento, porque esas llaves casi nunca se le hace mantenimiento, pero bueno, las personas están deseando, ojalá que sea así fácil, ¿ok? Y lo mismo siempre, cada cuánto tiempo tú tienes que revisar los diseños, hay que revisarlos, permanentemente hay que estar revisando los diseños. ¿Por qué permanentemente tenemos que estar revisando los diseños? Porque si no la competencia te espatilla con nuevos artefactos o nuevos equipos que sobrepasan el que tú estás haciendo o el que tú tienes. Vamos a ver otro ejemplo, pero aquí en este caso para un tanque de combustible de un carro. Fíjense, igual, es más o menos una hoja de ruta igual. Ojo, atención, estos son ejemplitos. Las planillas de fijación de requerimiento de un tanque de gasolina, bueno, yo pienso que no deben de tener menos de 15 o 20 páginas. Sobre todo, por ejemplo, por la importancia, por lo vital que es. Estaba viendo la semana pasada un programa en la televisión en donde solamente el departamento de diseño de la Volkswagen en Alemania, solamente el departamento de diseño, para que ustedes tengan clarísimo lo que es el diseño y la importancia del diseño. Ese departamento cuenta con una nómina de 11.000 personas. Trabajan solamente diseñando carros. Esa es su función. Para que ustedes tengan idea de lo importante que es. De esos 11.000, ¿quién sabe cuántos estarán encargados exclusivamente en diseñar tanques de gasolina? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay una demanda muy importante. ¿Cuánto tiene que caberme en el tanque? Ese requerimiento está bastante, vamos a decirlo así de una manera ambigua. De 20 a 160 litros es mucho. Ahí inmediatamente usted debería de llegar y decir, espérate, especifícame algo más. No me puedes poner ese rango tan grande. Háblame de 140 a 160 o de 20 a 30, pero no de 20 a 160. Aquí, por ejemplo, la forma fija especificada tiene que ser rígido. Evidentemente que un tanque de combustible tiene que ser rígido. Aquí me dicen material, bueno, acero o plástico. Muy bien, está bien. Me estás dando nada más dos opciones. Generalmente hoy en día casi todos los tanques de gasolina son de plástico. Las conexiones al tanque como deben de ser. ¿Cuál debe ser el rango de operación? ¿Ok? De acuerdo a las temperaturas ambientales. ¿Ok? Bien sea el rango de operación del vehículo y la temperatura del medio ambiente. Bueno, aquí también hay otras especificaciones más. Fíjense, por ejemplo, algo deseado, que tenga una salida de transmisión
señal eléctrica, o sea, eso es para el medidor de gasolina. Bueno, eso es deseado. De repente, yo no quiero que tenga medidor y por eso es que no, para este específico no es deseado. Por ejemplo, fuente disponible para trabajar la bomba de 12 voltios, etc. Otra cosa interesante, deseada, que haya un contenido de reserva a ser medido mediante una señal especial en el tablero. Eso es muy frecuente de que, por ejemplo, nosotros tengamos una señal en el tablero que se le prende una lucecita cuando le quedan ya como 10 litros de gasolina. Todo lo que implica entonces este ejemplo con el tanque de gasolina y cómo se van viendo en función de varias cosas. Por ejemplo, la función esta de condición de operación. ¿Qué pasa cuando el carro arranca de golpe o frena? ¿Ok? Etcétera, etcétera. O sea, son requerimientos que de una u otra manera la compañía está poniendo y que uno tiene que cumplir. ¿Ok? Igualmente para los requerimientos de prueba, para saber si el tanque resiste y aguanta las características de diseño. Repito, ¿cuántas páginas debe tener esto? Realmente el diseño de un tanque de combustible debe tener cientos de páginas. Seguramente, cientos de páginas. Imagínense ustedes el espesor de las paredes del tanque, su forma, todos los carros tienen una forma distinta, por dónde se le va a echar la gasolina, si es por la derecha o por la izquierda, las características de las mangueras, en fin, cantidades de cosas, muchachos, ustedes no tienen idea. Simplemente esto es un ejemplo. Y cada uno de estos requerimientos tiene que tener un responsable que especifique bien el requerimiento y que esté pendiente de los cambios que puedan ocurrir. Es frecuente en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, en la industria de los aparatos eléctricos, algo que se llama recall, o sea, un rellamado, para hacerle mantenimiento o mejoras a un carro o a algún artefacto que presenta fallas de diseño. Por eso hay que evitarlo, porque eso para las empresas es sumamente costoso. Está llamando, como por ejemplo pasó hace poco en Volkswagen o ha pasado con Toyota, llamar a 150, 200, 300 mil carros en el mundo para que vengan y le hagan un cambio. Oye, eso es muy costoso para las empresas. Bueno, como les estaba contando, aquí hay otra cantidad de requerimientos más que ustedes pudieran ver, simplemente, como les digo, a manera de ejemplo y puedan apreciar de que puede ser muy extenso hacer una fijación de requerimientos para algo tan sencillo como un tanque de gasolina. También nosotros podemos hacer esa fijación de requerimientos de una manera escrita, claro, utilizando las tablas que acabamos de enseñar ahorita es muchísimo mejor, muchísimo más completo. Pero tú también pudieras hacer este tipo de fijación de requerimientos y después de repente también pasarlo a la tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un cepillo de dientes eléctrico. Bueno, primero tú tienes que tener un conjunto de necesidades fisiológicas. ¿Qué quieres hacer tú con un cepillo eléctrico? Bueno, que limpie mucho mejor que un cepillo manual. Que dé masaje. Que ayude a reducir la cantidad de caries. Y por supuesto, que cuando tú te estés cepillando no te vayas a pegar un corrientazo o se le vaya a soltar una cosa y te vaya a romper la boca. Porque así ahí sí se sube la gata a la batea. Puedes enfrentar demandas y cosas por el estilo. El cepillo cumple una necesidad social. Al cepillarse, no se olviden de eso nunca. Vas a tener siempre un buen aliento, porque acuérdense que ustedes allí
Cuando uno come ahí se le quedan bacterias, se le queda comida y eso es caldo de cultivo para las bacterias que son las que provocan el mal aliento. Vas a tener dientes blanquitos, bonitos. Y aparte de eso, tú pudieras tener mangos, como pasa, de colores que combinen con tu baño y que tú pudieras cambiar perfectamente. Tienen necesidades psicológicas, o sea, por supuesto, si tú tienes unos dientes bonitos, la gente te va a ver mejor. Si tienes esos dientes horribles y feos y sucios, guácala. ¿Ok? Y puedes bajarte la autoestima. ¿Sí? Dientes así todos guácalas, tienes que tener seguridad en el uso. Y por supuesto, menor esfuerzo, que no se te complique tanto la vida, la existencia cuando lo estás usando. Debes de tener un conjunto de necesidades técnicas en cuanto al diámetro, longitud, el tamaño, el peso, la frecuencia en la que está haciendo el movimiento, ¿ok? Que sea confiable, que no se te vaya a echar a perder a la semana y que tenga una buena vida útil, ¿ok? Igualmente necesidades de tiempo, o sea, de repente, oye, vamos a sacar un nuevo cepillo de dientes que va a tener unas figuritas de Navidad. Ah, bueno, entonces tienes que tratar de sacarlo para noviembre para que la gente te lo compre, pues. O sea, que tiene que llegar a los estantes en octubre. Y que es conveniente siempre, pues, determinar cuáles son los recursos que tú vas a invertir, tanto para hacerlo como lo que le va a costar a las personas, para poder determinar si de verdad es factible que la gente lo compre. Bueno, entonces, como les digo, aquí hay otra tabla en la que tú pudieras, por ejemplo, fíjense, un primer requerimiento, que sea atractivo. Ah, bueno, entonces, adecuado para su venta, principalmente como regalo y en segundo lugar como una compra personal. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los criterios? Bueno, más del 75% debe agradarle, que eso es lo que vende muchísimo, el empaque. Que tenga colores atractivos, que el paquete sea de tamaño pequeño para poder ser mostrado en las cajas de Farmatodo, de Locatel, etc. ¿Okay? Por ejemplo, funciones técnicas deben ser por lo menos tan buenas como los de los anteriores modelos familiares de la marca X de la competencia. ¿Ok? Y entonces es bueno que, por ejemplo, tú agarres como hacen ahorita en la televisión y que venga un odontólogo y diga, sí, yo recomiendo este cepillo de dientes. Hay otras características que pudiera tener y que son muchísimo más técnicas, la amplitud, la frecuencia, la vida de la batería, que pudiera ser de mínimo 50 minutos, peso no mayor de 20 gramos. Por ejemplo, para ser vendido en el mercado andino, entonces debe cumplir con las normas de los países de la sociedad andina o de Sudamérica. El objetivo de tiempo es que el producto esté listo para su venta en temporada previa al inicio de clase. Por lo que tú puedes tener una cantidad de fechas para cumplir antes de esa fecha de inicio de clase. Por ejemplo, que el precio de venta no debe exceder en una cantidad de que en este caso 10% lo que te fija en la competencia. Igualmente pudiéramos tener una fijación de requerimiento, por ejemplo, para una computadora personal. ¿Ok? Una computadora en este caso del tipo portátil. ¿Qué pudiéramos hacer? En primer lugar, pues, ver más o menos una encuesta. Pudieras hacer una encuesta en la clase, pero suponte tú que estés haciendo algo ya más grande, pudieras hacerlo en una cantidad de público. Pero entonces tú pudieras preguntar ese tipo de encuestas en una clase, bueno, cuáles son las posibilidades de uso para que tú uses una computadora portátil, cuál debería ser un peso apropiado, qué tipo de fuentes de poder deberías de tener para usarla con 110, con 220, con otro tipo de batería, qué accesorios deberías de tener, ratón, teclado, cómo va a ser el mantenimiento y producción de ella. Vamos a tener concesionarios autorizados para la venta de esas computadoras. ¿Cuál va a ser el costo? Y por supuesto, ¿qué oportunidades va a tener el cliente de comprar el equipo del nuestro? Son preguntas que te tienes que hacer para poder fijar los requerimientos apropiados. Y, repito, por ejemplo, en el caso del peso, no decir liviana, no.
de 4 kilos, 4 kilos y medio, por ejemplo. Bueno, entonces con esta parte terminamos lo que es la fijación de requerimiento. Como siempre, un pensamiento. Para realizar una acción positiva hay que mantener una visión positiva. Lo positivo atrae lo positivo. Les dejo unas pequeñas imágenes de otra ciudad que me gusta mucho, que es la ciudad de Valencia. Arriba a la derecha está el Teatro Municipal, que fue el sitio donde yo me gradué. Parece una imagen del metro de Valencia. Los que no se han montado es muy bonito. Y unas imágenes de la Universidad de Carabobo. Y en la parte de abajo, pues la entrada a la Facultad de Ingeniería. Mi alma mater. Se les quiere mucho como siempre y feliz día.